me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Mateo capítulo 13 y versos 55 y 56. Y dice la escritura, en la versión Reina Valera 1960, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y hoy quiero impartir un mensaje que para mí ha sido muy revelador. Primero porque ciertamente habla de tres aspectos que debemos conocer y que a veces son la razón por la cual no somos bendecidos en esta vida. Muchas veces oramos, luchamos de nuestras fuerzas, hacemos actividades y cosas en la obra de Dios, servimos de alguna manera, por decirlo, pero no vemos la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo me revelaba algo muy maravilloso en esta mañana, y era que hay tres cosas que precisamente nos roban esa bendición. La primera de ellas es no prepararnos y no entender el valor de la preparación. La palabra dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, porque le faltó preparación, porque le faltó conocer la palabra, porque tenía que ir a los discipulados, porque tenía que estudiar la Biblia, porque tenía que ponerla en práctica. Y la palabra dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Ahora, lo segundo, aparte de la preparación, es el respetar y honrar los diseños de Dios. Y lo tercero dice, ¿de dónde pues, dice el verso 56 terminando, tiene todas estas cosas? Y habla de una situación que aquellos que conocían a Jesús desde niño querían menospreciarle. De hecho, en el versículo 57, el siguiente que no está en la referencia, mismo Jesús dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y esto habla del respeto y la honra a la autoridad. Y esas tres cosas son fundamentales y son muy reveladoras, porque quizás tú y yo muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué si yo oro? ¿Por qué si yo ayuno? ¿Por qué si yo sirvo? No veo la gloria de Dios en mi vida. Número uno, porque no respetamos o no entendemos lo importante de la preparación. Cuando un ministerio se encarga de sacar un tiempo para prepararte, para formarte, para enseñarte cosas que no se pueden ver en los escenarios de un culto, o un servicio o una celebración eucarística o litúrgica especial, es porque quiere ir más allá y quiere formarte, quiere prepararte para el reino de Dios. Entonces, cuando la palabra dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Habla de que, como lo dice claramente en la versión TLA, si es Jesús el hijo de José el carpintero. Ahora, qué tremendo, porque José era carpintero y Jesús estaba allí con José, con su padre terrenal. Pero también es importante entender que desde muy niño Jesús cargó a sus hombros el peso de muchos palos y muchas cosas propias de la carpintería, para mucho más adelante, exactamente a la edad de los 33 años, llevar una cruz de mucho peso sobre sus hombros, hecha exactamente de madera. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? A veces queremos llegar a los grandes retos, a cumplir el propósito de Dios. Recuerde bien usted que Jesús tenía un propósito en esta tierra, y no era venir a hacer milagros y prodigios, ni a estar sentado a la mesa con sus discípulos, ni compartiendo en la casa de Marta, María y Lázaro. No, Jesús vino a esta tierra a morir por usted y por mí, por la salvación y redención de nuestros pecados. Entonces quiero decirle que nosotros no podemos cumplir el propósito de Dios si primero no nos preparamos para eso. Y Jesús, desde muy niño, siendo el hijo del carpintero José, se preparó llevando madera de gran peso, poco a poco quizás más y más peso, para cumplir el propósito que, reitero, era morir en esta tierra, llevar la cruz y poder ir hasta el Calvario a morir por nosotros. La pregunta es, ¿por qué a veces no cumplimos el propósito? No somos bendecidos porque no nos preparamos para eso. Nos dan los escenarios, la oportunidad, los discipulados, las enseñanzas, y las menospreciamos, no asistimos, o lo que es peor, asistiendo y aprendiendo,
no las ponemos por obra, no las practicamos. Somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Lo segundo importante es respetar los diseños de Dios. Dice, no es el hijo del carpintero, habla de su padre José. No se llama su madre María, habla de su madre terrenal María. Y así sus hermanos y sus hermanas. Y quiero decirle una cosa importante. Nosotros a veces queremos ser bendecidos y respetando o saltando o omitiendo los diseños de Dios, y esto es algo absurdo. Tenemos que entender que en este caso, en el ejemplo, está José, María y la demás familia de Jesús. Llámese hermanos de sangre, como algunas teorías lo dicen, o hermanos en la fe, como lo dicen otras. No importa eso, no es el punto de polémica. El punto claro es, hay una familia, padre, madre y quizás hermanos. La pregunta aquí es, si Jesús puso una familia y instituyó la familia, una familia correcta conforme al diseño de Dios en este ejemplo es padre, madre y sus hermanos. Yo lo que quiero que usted entienda es por qué queremos ser bendecidos y respetando los diseños de Dios. Llévelo a cualquier área de su vida. El diseño de Dios para las finanzas es da y se os dará. Yo no puedo recibir si primero no doy. El diseño de Dios en el matrimonio es, me consigo una persona, una pareja, conforme al propósito de Dios, que Dios me haya revelado que es la persona que yo quiera, que tenga el linaje y las circunstancias conforme al propósito para cumplirlo junto conmigo en la tierra. Pero primero me caso, luego voy a la cama, luego tenemos hijos y luego formamos un hogar. No al contrario, porque sería respetar el diseño de Dios. Y así en cada área de tu vida, sabes que la palabra de Dios y la Biblia nos muestra los diseños de Dios. Entonces, la segunda razón por la cual nosotros no estamos siendo bendecidos es, uno, porque no nos preparamos, y dos, porque no respetamos los diseños de Dios. Pero número tres, porque no honramos. En otra forma dicha, porque deshonramos la autoridad. Fíjate cómo esta gente decía, ¿de dónde pues tiene estas cosas Jesús? ¿No es el que conocemos ahí en el común como el hijo de José carpintero, de María? ¿No jugábamos con él aquí, quizás en el pueblo, aquí en medio de la tierra? ¿Ah? Después dice Jesús mismo, no hay ni profeta en su tierra con deshonra, sino en su propia tierra. La pregunta es, a veces miramos la autoridad como lo estaba mirando esta gente del pueblo de Dios en el verso 56, a Jesús como el del común, como el del vulgo, como el del no normal. Y no veían la autoridad de Jesús, que era el Hijo de Dios en esta tierra. Muchas veces perdemos miles de bendiciones porque menospreciamos la autoridad, porque juzgamos al sacerdote, juzgamos al pastor, y porque no entendemos que sin importar sus errores y sus deficiencias, no tenemos que verlo como los humanos que son, sino honrar la autoridad con la que Dios le plació investirlos. Así que hoy quiero decirle algo especial antes de cerrar este devocional. Revisa qué tanto valoras, aprovechas y pones en práctica tu formación para poder ser exitoso en el reino de los cielos. Segundo, ¿qué tanto diseñas, o mejor, qué tanto respetas los diseños de Dios? Y sin importar cuánto te cueste, vas en el orden de Dios hasta cumplir los diseños. Tercero, revisa qué tanto honras o deshonras la autoridad en todas las áreas que Dios te ha permitido tenerlas y vivirlas en tu vida. Y conforme a eso, puedes hacer una evaluación que es la que Dios quiere que hagamos hoy. Y es, no antes de eso puedo recibir lo sobrenatural que yo quiero en mi corazón. Porque aunque hay cosas que estoy sumando como oración, ayuno y búsqueda de asistencia a los servicios, me falta estas tres cosas y quizás otras. Pero por ahora estas tres que Dios nos reveló, porque Él sabe que necesitamos en cada tiempo. Que Jehová Dios bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.